Ok, ya Rosana podemos ver la presentación. Listo, Rosana, te escuchamos antes y yo voy a quedar acá de soporte, escuchándote atentamente. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. Ok. Bueno, em, vamos a empezar. Primero les comentaba que me parece muy interesante la diversidad de público que tenemos. Entonces, vamos a tocar un tema muy interesante. La verdad me motiva mucho estos temas que aborda el trabajar por mujeres, para mujeres, y cómo finalmente en este mundo que cada vez más antes del COVID ya estaba cambiando, pues ahora definitivamente ha cambiado en muchos temas que vamos a conversar y con mayor razón en el rol y en las actividades que siempre hemos estado realizando las mujeres, y tenemos muchas otras opciones para ahora también desarrollarnos. Tenemos que empezar a empoderar el tema de nuestras oportunidades de empleabilidad y ver nuevas oportunidades también de trabajo, ¿no? Entonces, ponía acá un poco para empezar y organizarnos como un collage de fotos de muchas personas, muchas mujeres de diferentes edades, no solamente del Perú, del mundo, que hemos conocido por los medios, por la historia, que han estado siempre destacando en temas. Vemos arriba, por ejemplo, a María Elena Moyano, ya no está con nosotros, pero fue una luchadora, qué duda cabe, desde las bases sindicales, desde abajo, que movió a mujeres, movió a muchas para que puedan salir adelante trabajando, generando muchos espacios para poder proteger en ese momento de la lucha contra el terrorismo que vivía en nuestro país, pero a su vez también levantando la voz para que las mujeres cada vez más seamos respetadas, consideradas y tengamos un espacio dentro de, no solamente era la vida política, sino sobre todo ella defendía mucho el tema de lo que implicaba el acceso al trabajo, el acceso a la educación que tenemos las mujeres. Tenemos a mujeres de índole internacional como Michelle Obama, que es muy conocida, Frida Kahlo, que muchas chicas hoy en día también lo tienen en sus agendas, conocen. Artistas, abajo tenemos a nuestra querida Eva Bayón, filósofas como Adela Cortina, que es una filósofa española, Mariana Mazzucato, que es una italiana economista, la primera ingeniera de nuestro país, que fue Delia Tasaico, de la UNI, me parece que fue ella, la primera mujer ingeniera del Perú, y lo señalo porque en la UTP he visto que en la lista de carreras que hay, la más frondosa es en las ingenierías. Entonces, tenemos mujeres de todos los colores, de todas las tendencias, las cualidades, las habilidades, y abajo también rescato no solamente a las que han podido tener luz, visibilización por la historia, por los medios, sino también hoy en día a todas las mujeres. Finalmente abajo tenemos a una trabajadora de limpieza municipal que por supuesto está realizando un trabajo digno, está realizando en este caso por contratos de trabajo una labor, pero que muchas están en la mirada del autoempleo. El caso de las enfermeras o las cuidadoras hoy en día, muchas anónimas, pero que definitivamente son las que están dedicándose a esta labor de lucha contra el COVID en primera línea. Para empezar, algunos datos en qué escenario nos estamos moviendo las mujeres, buscando un espacio para trabajar, buscando el estar empoderadas en lo que es oportunidades de empleo. El INEI en su última encuesta al final señala que mujeres somos mucho más que varones. Estamos en el 50.4% mujeres en el país versus a 49.6% de varones. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente son los números que están hoy por hoy señalando cómo son finalmente en número de mujeres y varones la constitución que tiene nuestro país, ¿no? Y el año 2018 esto implicaba el que en el caso de nosotras las mujeres seamos 15.919.400 mujeres versus 15.642.700 varones.
A su vez también las mujeres en general tenemos diferentes tramos por los cuales estamos caracterizados en lo que es nuestro rango etario, que además nos caracteriza por diferentes oportunidades o no también para el empleo. Tenemos acá a la izquierda, lo pueden ustedes leer, y si vemos las comparaciones de lo que fue el censo del 2018 con las de abajo del 2020, podemos ver también que el número de mujeres, si bien es cierto, de 18 a 29 y en la franja de 30 a 60, podría estar muy similar, pero vemos que hay un número que un poquito ha crecido, es decir, de estos dos últimos años, 18 al 20, estamos siendo un poco más las mujeres que los varones, que finalmente eso resulta en las encuestas del INEI. Y esto a su vez se refleja también entonces cómo estamos las mujeres accediendo a la calidad o a las oportunidades de empleo en la medida que también estamos accediendo a la educación, ya que qué duda cabe, y estamos en un evento organizado por una universidad de estudios superiores, que para haber ustedes ingresado a este espacio, o también tenemos, por supuesto, escolares que nos están también escuchando, como bien se señalaba, tenemos aquí una data que nos señala el INEI también, a efectos de decirnos justamente este número de mujeres, este número de varones, cuántos han podido acceder a la educación, cuántos de ellos en qué edad han dejado quizá en su momento la educación escolar, lo cual después tiene una huella importantísima que va a verse al momento en el que postulen a una oportunidad de empleo, sea que hayan después accedido a algún estudio técnico o no, sea que hayan después tenido alguna oportunidad de aprender alguna actividad económica por propia, inclusive experiencia, es decir, autodidactas, siempre la oportunidad del acceso a la educación, en este caso, bueno, escolar, impacta en primer lugar en las mujeres, que muchas de ellas cada vez más, poco a poco, hemos ido poco a poco, ¿no?, aumentando ese número de porcentaje de acceso a la educación. Pero aún siguen siendo estos roles de la mujer en el hogar o en las actividades de la casa versus a que estudie, todavía siguen siendo altos en nuestro país. El nivel de educación alcanzado por nosotras las mujeres, vemos aquí algunos cuadros. Siempre lo pongo al 18 porque fue el año en el que se ha realizado la última encuesta, ¿no?, del INEI. Y vemos a nivel de lo que es las mujeres terminando la secundaria completa, 34.7, terminando la superior universitaria, 15.1, la no universitaria, que viene a ser la de institutos, 14.2, y sin ningún tipo de educación, 7.8, ¿no? Lo cual también ya nos está dando una mirada, como abajo se ven las gráficas, que las mujeres versus los varones siempre hay un distanciamiento, cada vez se está tratando de acortar, pero que existe. Las profesiones o carreras universitarias que las mujeres estamos demandando más para aquellas que ya han ingresado o quieren ingresar a la universidad, estamos viendo que en este tema de las ingenierías, la industria, la construcción, pues siempre están prevaleciendo los varones versus a nosotras las mujeres, pero que estamos ahí, entrando a un espacio de querer ser más, porque ya estamos en 9.5 versus el 30.8 que ustedes seguramente en la universidad, en la UTP, lo ven, lo viven muchas de las mujeres, las chicas que están ahí estudiando. En ciencias sociales y económicas vemos que es donde tenemos más porcentaje versus los varones, como también en administración de empresas y así, como lo señalan estas fuentes, que también son del INEI. Entonces, esto nos da una foto qué es o a qué tipo de profesión de orden universitaria es que las mujeres tendemos a postular, ingresar, y que después, bueno, vamos a aspirar a tener un empleo en esas carreras. A nivel también de carreras técnicas, tenemos la data que tenemos al frente. En ciencias de la salud es donde encontramos a muchas mujeres, en un segundo ranking en educación,
en un tercer ranking en lo que es administración de empresas, y vemos ahí también la participación hoy en día muy importante de las mujeres en ciencias de la salud. Y esto va a ser hoy en día con la pandemia y post la pandemia un espacio de trabajo muy importante que vamos a tener y estamos teniendo las mujeres y que está todavía como para mediano y largo plazo el que pueda haber mayores oportunidades de empleo en estos espacios. Esta ficha, en virtud a las labores que hacemos desde el programa Impulsa Perú, que nos dedicamos a grupos de vulnerabilidad, mujeres que muchas veces, o personas que no han ingresado definitivamente a la universidad, no han ingresado a algún estudio de orden tecnológico, en algún instituto, vemos a la izquierda el tipo de espacios, de oficios, de perfiles donde las mujeres suelen ingresar en nuestro país. Cuando uno va al espacio de mujeres en situación de pobreza extrema, y uno quiere capacitarlas para que luego estén en un trabajo dependiente, un contrato de trabajo, ¿dónde es que generalmente están trabajando? En el sector agroindustria, en diferentes perfiles, en el sector de asistente de cocina o cocina, en gastronomía, o están en los temas textiles, ¿no? Las que hacen la operatividad de las máquinas industriales y todos los temas de confección. Principalmente allí encontramos a las mujeres y que son estos perfiles, además, estimados oyentes, muy sesgado que sean las mujeres las que lo realicen. Son muy pocos los varones, uno, que encontramos ahí, o quieran o acepten ser capacitados en esos perfiles, por principalmente un tema de estereotipos. ¿Qué es la empleabilidad entonces? Ante esta situación que encontramos, que es la foto de cómo hoy por hoy ocurre en el mercado, por diferentes razones, lo que hasta hace un momento hemos visto es simplemente data económica, data estadística de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? La posibilidad de acceder a la educación, el tipo de carreras de la gente. Ahora, cuando pasamos al tema de toda esta foto, llevarlo al espacio de la empleabilidad, ¿qué vamos a entender todos nosotros por lo que implica la empleabilidad? Y esa empleabilidad que nunca termina, que siempre la profesión técnica que uno decida tener jamás debe terminar, son todas tus competencias, todas tus habilidades, tus cualidades, a efectos de estar capacitado, capacitada, para que tú puedas aprovechar todas las oportunidades que la educación o la formación te puedan brindar con el objetivo de conservar siempre un trabajo decente, el que fuera, en el puesto que fuera, sea que ganes bien, sea que ganes mal, en fin. En ese puesto en el que tú te encuentras, siempre vas a tener que tener el concepto de que tengo yo que ser empleable. Y para ser empleable implica que permanentemente tenga que estar yo siempre en la búsqueda de todas estas herramientas para poder conservar el puesto en el que me encuentro o encontrar el que yo deseo finalmente tener para poder trabajar de manera digna. Y hoy en día se habla muchísimo que para que seas empleable tienes que tener muy en claro cuáles son tus habilidades duras, tus habilidades blandas y ahora, por supuesto, las habilidades digitales. En ese sentido, las habilidades duras, blandas, digitales, todas se complementan y todas nos la piden a todos en la profesión, en la técnica que estemos desarrollando, si es un emprendimiento el que tú vas a realizar o quieres realizar, por supuesto también las tienes que tener. Esas habilidades duras versus las habilidades blandas, lo que generalmente se señala es que las habilidades duras son las que versus a las blandas. Las habilidades duras tú las puedes aprender con un curso, con tus estudios en la universidad, si eres responsable, constante, las vas a aprender las habilidades duras, todas las competencias, las técnicas para saber producir alguna cosa o para saber realizar un servicio. Porque a uno lo que le enseñan en las habilidades duras es el paso a paso.
Luego del 1 sigue el 2, el 3, el 4 y luego terminas con tu producto final. Entonces, esas habilidades duras con el paso de los años, uno lo va aprendiendo, lo va asumiendo y luego ya uno conoce de esa labor, de esa profesión, de esa técnica. Sin embargo, las habilidades blandas, que hoy en día, además, en el mundo de hoy, son las que más se necesitan y las que son más valoradas por los empleadores, y también son necesarias si es que de repente tú quieres ser tu propio empleador, tú quieres generar tu propio negocio, pues van a ser habilidades que se van a manifestar en todo momento, que son esas habilidades sociales, tus habilidades de resiliencia, tu habilidad de la paciencia, de trabajar en equipo, de poder en esta época de pandemia tener paciencia, de saber que después que pase esta circunstancia de la pandemia cuando termine, pues también vamos a tener que demostrar esas habilidades blandas para saber cómo nos vamos a orientar laboralmente o buscando el empleo cuando veamos cómo se ha nuevamente reorganizado el mercado, que desde ya está ocurriendo eso, de aquí a unos meses, cómo va a ser ello, por también las circunstancias económicas difíciles que está pasando el país. Entonces, las habilidades blandas se trabajan y son mucho más profundas versus las habilidades duras. Las habilidades digitales, que ustedes como jóvenes de estas generaciones las manejan mucho, también no olvidemos, jóvenes, que así como ustedes tienen acceso a estas tecnologías, a esta información, también existe población vulnerable que no tiene acceso a esta tecnología. Podrán tener el celular, podrán tener de repente cómo mandar mensajes de texto si es que estamos hablando de zonas muy alejadas y pobres de nuestro país, pero sabemos que no solamente eso hoy en día es suficiente y al contrario, es muy necesario que en el nivel donde hayamos estado de habilidades digitales cuando nos encontró esta situación de la pandemia, empecemos a averiguar, a motivarnos a tener ya obligadamente que aprender más. Qué bueno aquellos alumnos o gente que nos está escuchando que puede tener estas oportunidades ya de tener la tecnología, de poder aprender, tiene profesores, accede a la misma, pero también no olvidemos que tenemos que acortar la brecha de muchos peruanos que todavía no conocen de estas tecnologías, no han tenido nunca cerca o en sus manos una tablet, menos una laptop, y que hay que también empezar a estas personas, a estos peruanos, también empezar a capacitarlos para que ingresen a este espacio de la nueva tecnología y de los trabajos, mirando también a un empleo verde, a un empleo de orden 3.0, 4.0, 5.0, etcétera, ¿no? ¿Cómo se define entonces, si es que tenemos que tener todas estas habilidades, cómo se va a definir ahora el empleo? Bueno, el empleo siempre, antes del COVID y ahora durante el COVID, el empleo es siempre el mismo como concepto, ¿no? Que implica un trabajo decente para todos, con un pago de remuneración digno, que tengas tus derechos de trabajo, tus derechos a la seguridad en el trabajo y seguridad social, y unas condiciones laborales salubres, ¿no? Este concepto que se maneja de orden internacional, como también en el sector trabajo y promoción del empleo, nuestro sector Ministerio de Trabajo, conlleva a que tengamos que hablar, si estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo, que el trabajo no solamente tengamos que pensarlo como un trabajo de orden dependiente, que muchos tenemos o que algún día vamos a tener también, que es tener un contrato de trabajo donde hay un empleador y yo soy un trabajador. Ese es quizá el más común, ¿no? O el que se conoce más a nivel de qué cosa es un trabajo dependiente. Pero hoy en día también el trabajo de tipo independiente es o llamado autoempleo, o que muchos dicen los emprendedores, que ellos son sus propios empleadores, es donde hoy en día y por la situación que vive en nuestro país se ha generado pues una cantidad enorme de personas que están en nuestro país siendo autoempleados, siendo trabajadores independientes, pero como estamos viendo, estamos viviendo muchos en la informalidad. Y el tema de la informalidad no significa tener un trabajo decente. Todo lo que lleve
y se desenvuelva en la informalidad, tiene siempre rasgos de que va a generar, no solamente para la persona que lo está realizando, el que va a limitar sus derechos, ¿no?, de seguridad, sus derechos de acceso a condiciones salubres, sino también impacta terriblemente en los demás peruanos, en el país, en la economía, etc. Frente a esta situación que vivimos de falta de empleo, de quizá empleos que están muy difíciles hoy en día de conseguir y que por ello también hay la necesidad de generar un recurso de manera digna por parte de las personas y buscan ese trabajo en el autoempleo, si es que lo enfocamos al trabajo que hace la mujer, que es el tópico que el día nos convoca, ponía al frente temas que siempre han estado, incluso desde antes de la época de que iniciáramos el COVID, con este enfoque de género, de normativa, temas que buscan proteger a la mujer cuando la mujer estamos en un trabajo de orden dependiente. Y veíamos ahí que ya hay normativa, ¿no?, donde señala que no debe haber discriminación remunerativa, ¿no? No tiene que haber un pago diferenciado entre varones y mujeres dentro de un mismo centro de trabajo si es que ambos hacemos lo mismo. O protección para la madre trabajadora. Mientras yo estoy en una situación de embarazo, próxima ya a dar a luz, eso lo he informado a mi empleador, entonces no pueden despedirme. Y si es que lo hacen, puedo acudir al Ministerio de Trabajo y poder iniciar una acción administrativa para que se investigue y se vea qué pudiera estar pasando. El actario de orden obligatorio, tanto en lo público como en lo privado. La normativa que existe sobre el hostigamiento sexual, el cual las mujeres dentro de los espacios de trabajo, sea el tipo de contrato de trabajo que nos vincule a nuestro empleador, sea de trabajo, sea quizá un contrato de locación de servicios, sea una practicante. El tipo de trabajo que me una a ese centro donde yo esté, puedo quizás ser víctima de un hostigamiento de orden sexual. Y eso también está regulado, está penado, y eso también está con una normativa dada incluso por ley, que es la 27942, en la cual se señala, ¿no?, todos los pasos a pasos que debemos de seguir a efectos de hacer las denuncias pertinentes para el cese de estas acciones de hostigamiento sexual. Y la violencia familiar, lamentablemente las mujeres, el tema de la violencia, sea psicológica, física, la violencia familiar es una de las terribles situaciones que también ahora con la época del COVID se está viviendo en muchos hogares, y con alto número de mujeres que están denunciando ser víctimas de esa violencia. Y esa violencia también se demuestra en el trabajo, cuando en la época de la presencialidad también se veían muchas de estos impactos de la mujer trabajadora que llegaba a su centro de trabajo habiendo vivido en su hogar horas antes, el día anterior, violencia, maltrato, pues impacta en la concentración que pueda tener en su trabajo, en la productividad, en su estado de ánimo, y puede ser una persona muy capaz, muy inteligente, con muchas ideas, pero ese lado psicológico, emocional, profundamente afectado, hace que esa otra parte que tenemos de nuestra parte de conocimientos pueda de repente aminorar o opacarse, por decirlo así, porque lo primero que está primando en esa persona es esa necesidad de salir de ese opresor. Entonces también hay normativa muy clara que protege también en su conjunto a los diferentes momentos que tenemos las mujeres en este rol, a veces de ser madre, en otros momentos por ser mujeres, y desempeñarnos en el ámbito laboral, que también ha conllevado a que tenga que haber una protección en virtud
a que ha habido discriminación, en virtud a que ha habido violencia. Entonces, tengamos en cuenta estas normas. Acá a título de información les pongo para quienes estén interesados en su momento, revisar este informe de la Defensoría del Pueblo, que lo ha realizado en estas épocas del contexto del COVID, que tiene muy importante información para quien les interese, de normas, de temas en los cuales con enfoque de género se procura la protección y la promoción de las mujeres en temas de empleo, en temas de salud, en temas de su desarrollo, en el tema de educación. Es muy amplio y los invito a que puedan visitarlo. En el caso puntual del acoso laboral, al frente les he puesto una gráfica para que ustedes, bueno, lo conozcan, lo vean y puedan, si es que ustedes pudieran estar en su momento conociendo de este tipo de acciones, puedan acercarse, hacer las denuncias, donde se señala aquí al frente esta lámina, que si bien es cierto físicamente muchas oficinas, instituciones del Estado no estamos yendo presencialmente, las vías telefónicas, como también las mesas de partes virtuales, están permanentemente abiertas para que podamos hacer las denuncias respectivas. También quería y no quería dejar de lado el comentarles, quizá ha pasado un poco por alto, el día de ayer, martes 25, salió un decreto supremo muy importante. Atrás de este espacio virtual hay jóvenes que están jovencitos que están en los últimos años del colegio, nos decían, o hay personas de los primeros ciclos, ¿no? Pero bueno, ha salido un decreto supremo el día de ayer, perdón, por el Ministerio de Trabajo, que regula el procedimiento administrativo de autorización previa a adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia. Esta norma ha sido de muchos meses de trabajo dentro del Ministerio de Trabajo, está vigente y pues permite a que una persona menos de 18 años, es decir, alguien de 17, 16, 15, 14, ¿no? Que pueda pasar por los diferentes procedimientos de autorización que señala este decreto supremo ante nuestro sector Ministerio de Trabajo, pueda tener la autorización respectiva, siempre acompañado del padre, la madre o de su tutor, apoderado, para que pueda ser autorizado a trabajar. Hoy en día que estamos viviendo momentos de mucha necesidad de trabajo, donde muchos jóvenes también están dejando quizá de estudiar algunos ciclos o todos sus cursos, y tiene horas para trabajar. En cuenta de ello es que nuestro sector, Ministerio de Trabajo, ha promulgado esta norma que los invito a que también lo puedan revisar. Está colgado en las páginas web del Ministerio de Trabajo o en el diario El Peruano, lo pueden revisar como una manera también de tener un espacio de ver que hay esta posibilidad legal de poder ustedes también trabajar bajo la protección y regulación del Estado. Veía también que con mucho interés que la UTP en su cartera de carreras, la gran mayoría está dirigido a ingeniería, en estas carreras llamadas STEAM, donde están pues las ingenierías, las ciencias, la matemática, y como ustedes mismos lo viven, hay seguramente, sí, muchas chicas, mujeres que están estudiando las carreras de ingeniería, pero que no son la mayoría, son la minoría. Según la data que hizo la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, en el 2018, de cada 5 ingenieros que egresan de las carreras diferentes que hay, especialidades en ingeniería, de cada 5, 1 es una mujer. Claro, esta data 2018 es muchísimo mejor a la que de repente era en el año 2000, o a la que pudo haber sido en el año 1990, por supuesto. Cada vez estamos un poco mejor, pero sigue siendo bajísimo. Entonces, en el 2018 también las mujeres en cargos de alta dirección en empresas donde sean dedicadas al sector donde hay más espacios para las ingenierías, ¿no? Las CEOs, también cada vez más
están siendo en número un poco más, sin embargo, la brecha sigue siendo enorme. Y este impacto de no tener tantas mujeres en las carreras STEAM, como no tener tantas mujeres que estén como CEOs, como hay mucha literatura, tiene un impacto importante en cómo se dirige la organización. El estilo, la planificación que va a tener la organización es distinta cuando es dirigida por mujeres versus a cuando es dirigida por varones. No es que una es mejor que la otra, no, sino que a veces falta esa mirada de complementarse uno y otro, porque hay toda una dinámica diferente a cómo las mujeres tienen la manera de administrar, organizar, dirigir los elementos para evaluar, para tomar decisiones, los tiempos, las estrategias, que son distintas a las que utilizan los varones. Y que es necesario complementarla para poder tener una equidad de género. Y eso a su vez también demostrarlo y que se revele también en las diferentes oportunidades de cómo también se ponen las escalas salariales. Ponía también aquí al frente los portales para buscar oportunidades de empleo, que hoy en día para mujeres, también para varones, por supuesto que sí, pero les ponía acá un poco en la mirada de también las mujeres. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que estamos hablando de empleo, tenemos hace la semana pasada, el día jueves, nuestro sector, a través del ministro y el viceministerio de Promoción del Empleo, ha lanzado una página web que es la que está arriba, al frente, que se llama Empleos Perú, que es abierta, gratuita, donde hay información para que ustedes, sus allegados, puedan informarse de qué perfiles, qué oportunidades de empleo existen en diferentes, no solamente técnicos, sino profesionales, hay a la fecha, y avalados por el Ministerio de Trabajo, que efectivamente eso es cierto y que la propuesta económica que se está dando también es cierta, es válida. Entonces, informarles de esta plataforma importante Empleos Perú, informarles de los programas de capacitación gratuitos para inserción laboral, que es Impulsa Perú, que es Jóvenes Productivos, que son programas en los cuales gratuitamente las personas a nivel nacional, nosotros los capacitamos en perfiles ocupacionales que las empresas previamente nos han pedido, y en virtud de que ahora ya no podemos reunir a la gente en aulas por el tema del COVID, van a ser virtuales, vamos a entregar tablets a las personas, no a título de que sean ellos los propietarios de la tablet, sino para que usen las tablets con planes de datos, porque muchas personas no tienen el presupuesto para poder ponerle los datos que necesitaría, ¿verdad? Las megas, etcétera. Entonces, Impulsa Perú y Jóvenes Productivos, cada uno tenemos nuestra página web dentro del Ministerio de Trabajo, el cual los invito a visitar para que puedan ustedes ver, y es a nivel nacional, puedan empezar ustedes a evaluar o pasar la voz, como decimos, de más personas que puedan capacitarse de esta manera 100% gratuita. No solo para tener contratos de trabajo dependientes, sino también mencionar que hay la oportunidad del autoempleo, los emprendimientos que hoy en día son muy necesarios. También informarles, jóvenes y público que nos está escuchando, mujeres que nos están seguramente muchas escuchando, las bolsas de trabajo que existen en los municipios. En la experiencia que he tenido estos años, cuando nos hemos reunido con diferentes grupos, les decía, en tu municipio existe siempre una bolsa de trabajo. Y a veces habían jóvenes que no sabían. Entonces, hoy por hoy es cierto, los municipios en los diferentes distritos donde estamos todos, unos están, la gran mayoría no tienen personal, pero están trabajando de manera remota y están sus páginas web abiertas, activas, y existe un espacio donde son las bolsas de trabajo. En esas bolsas de trabajo, yo los invito, estimado público, para que puedan ustedes visitarlo y ver también esas oportunidades de empleo. Los centros de empleo que puedan haber en tu región. Yo no sé, de acá presentes habrán personas de muchas regiones del Perú que nos están escuchando y que quieren también acceder a un empleo.
mujeres, varones. ¿Dónde puedo saber más información de conseguir empleo? Pues yo los invitaría a que vayan a las oficinas del gobierno regional, donde ustedes están, donde están viviendo. Dentro de las oficinas del gobierno regional siempre existe una oficina de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Y ahí tienen una oficina que se llaman los centros de empleo. En esos centros de empleo está toda la cartera también de empleos que existe en tu región. Entonces, es importante también y les aconsejo que puedan acercarse ahí. Los que están a la derecha, Forge, que es para jóvenes, solamente para jóvenes, trabajan para dar capacitaciones y buscar inserción laboral para personas inclusive hasta de menos de 18 años, de 15, 16 años hasta los 29. Y otras que son muy conocidas, Boomerang, Aptitude, Laborum, LinkedIn, ¿no? Computrabajo, etcétera, que son páginas que hoy en día muchísimos están utilizando y que invito nuevamente a que puedan ustedes participar. Antes que pase más tiempo, bueno, quedo a sus preguntas y con todo gusto poder absolverlas. Genial. Muy bien, Rosana, gracias a ti por darte tu tiempo y compartir un poco la charla. Vuelvo a reiterar, pueden justo aprovechar esos minutos para escribirnos a través de preguntas y respuestas para poder resolver algunas dudas. Pero antes de pasar a las preguntas, quería conversar un poco con Rosana y trayendo a cotación un poco de lo que tú mencionabas. Efectivamente, más del 50% de las carreras que tiene la UTP son de ingeniería. Y tú, una de las cifras que nos mencionabas era esa diferencia bien marcada en cuanto a las carreras universitarias, que el 30.8% de las carreras de ingeniería la conforma un público masculino versus el 9.5% del público femenino. Entonces, siempre ha sido esta creencia de que las ingenierías son solo para varones y no para mujeres, porque son carreras que demandan mucho. Y me hace acordar mucho, y les quería compartir una anécdota que me pasó hace unos cuantos años, cuando estaba viendo todavía selección. Era esto de que en la empresa que trabajaba me pidieron para una minera hacer un proceso de evaluación para un programa de practicantes profesionales. Y entonces mi única tarea era evaluarlos, conversar con ellos y hacer un informe. Y lo gracioso fue que me mandaron a 5 chicos de 5 universidades distintas. En todos eran 4 universidades de Lima y una solo de provincia, de la región de Huaraz. Entonces, de Ancash en general. Y fue gracioso porque el único grupo que tenía mujeres, de los 5, 4 eran mujeres, los otros siempre había solo una mujer. Entonces fue un grupo interesante y me impactó mucho una de las cosas de este grupo de la región, porque ellas me decían que estaban estudiando ingeniería de minas y me contaban un poco sus anécdotas y todas coincidieron que para ellas ha sido un reto estudiar ingeniería de minas y luego también es un reto enfrentarse a la realidad que existe, porque ellas me contaban, me decían, Omar, para yo hacer prácticas, en principio mi Universidad Nacional no tiene convenio y teníamos que ir a tocar las puertas a las mineras para que me abran. Y luego de eso, a varios les decían no, 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 y cuando tenían permiso siempre tenían una consigna, que era, no pueden entrar a la mina sin que el resto de los operarios sepan que son ustedes mujeres, porque existe la creencia popular en algunos lados que si una mujer ingresa a una unidad minera, la sala. Entonces ya no encuentran nada. Entonces, ellas me contaban toda esa anécdota porque primero ya es una cosa bien fuerte ingresar a una carrera predominada por hombres y luego enfrentarse también a una realidad que tiene creencias bastante populares, propias de la cultura peruana en general en regiones, y me lleva mucho a entender un poco cuál es el rol de esfuerzo que tienen las mujeres, sobre todo en las carreras de ingeniería en las cuales predominan. Y lo contaba porque justo esta cifra que tú mencionabas es interesante, que nos muestra. Efectivamente, cada año hay mayor pase, se van rompiendo estereotipos, creencias, y la mujer va tomando un rol más protagónico, propio de lo que se tenía antes, esa creencia de que la mujer necesariamente es solo para labores domésticos y no para labores profesionales. Y creo que es algo que estamos todos invitados a trabajar en pro de la búsqueda de derechos igualitarios
y sobre todo de romper esquemas y estereotipos que han estado bastante marcados, y sobre todo en una sociedad como la nuestra que es un poco machista, un poco también popular, con esas creencias que existen. Y yo te quería a partir de ello, Rosana, lanzar una pregunta que era, desde tu experiencia dirigiendo un programa en el cual tienes contacto con bastantes jóvenes, tanto en Impulsa y en tu carrera dentro del ministerio, ¿cuál consideras tú que deberían ser sí o sí, y lo hemos mencionado en un instante cuando hablabas de la empleabilidad, pero si tú tuvieses que resaltar dos competencias blandas que hoy la mujer necesita sí o sí para enfrentarse, primero ya tomaron la decisión de estudiar algo, pero el segundo gran reto es cómo enfrentarse a un mundo que en sí es adverso y sobre todo en un mundo donde existen aún conceptos y creencias sobre el rol de la mujer. Efectivamente, bueno, Mar, todo lo que has descrito como contexto y muy puntualmente tu pregunta iba por las carreras de ingeniería, comparto, efectivamente, así es. ¿Y qué dos habilidades blandas yo escogería? Yo diría para las mujeres que nos están escuchando y están en estas carreras de STEAM o de ingenierías, si los sacamos por ahí nomás, primero, la resiliencia. Yo creo que hoy en día, de por sí las mujeres somos muy resilientes, pero en este espacio en el que hay una lucha enorme, lo conozco por el trabajo que veo de muchas personas que están en el sector de la minería, el sector donde hay muchos varones, el sector de petróleo, gas, y hay muchas mujeres que están trabajando ahí, sobre todo ingenieras, economistas, en fin, veo que generalmente hay hay un estereotipo que es raro que estén trabajando quizá en estos espacios que es de varones, y pues se encuentran a veces con frases machistas, se encuentran a veces con tratos discriminatorios, o con conversaciones en las cuales a una le etiquetan como para que de repente una no podría estar calificada para estar en esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso, uno tiene que inmediatamente cambiar el chip, saber que no estás en un espacio laboral o todavía en un momento en ese mercado, en ese sector donde seamos muchas las mujeres, y que implica que las que poco a poco están cada vez avanzando más y que jalan y abren trocha para el resto de chicas, de mujeres, pues seamos primero muy resilientes en cambiar, en no dejarse avasallar por ese tipo de comentarios, ideas, y tener la fortaleza y la valentía de decir tu opinión donde estés, seas jefe, seas especialista, seas la practicante. Yo creo que siempre con respeto y teniendo argumentos para poder opinar, si es que vas a también discrepar, también para discrepar, es muy valorado siempre, y tarde o temprano todo cae por su peso, el que haya esa valoración de qué rápido fuiste resiliente, y también qué valiente, qué empática puedes ser para ser valorada no solamente profesionalmente, sino como persona, porque al final esa ingeniera quiere, no solamente es ingeniera, esa ingeniera está formada como tal, sí, siendo de repente una de las pocas mujeres en ese centro de trabajo, sí, pero al final es una persona, que tiene cualidades, tiene virtudes, que poco a poco va a ir cada vez más trabajando y que va a denotar y va a ser un punto diferencial versus el entorno en el que se encuentra, ¿no? Sí. Perfecto, Rosana. Luego las diferentes preguntas que nos están haciendo los chicos van muy en relación a explicar un poco, casi todas las preguntas que hay están muy relacionadas a los dos programas que habías mencionado, a Impulsa Perú y el otro programa que habías mencionado. Querían saber un poco más de información, jóvenes productivos. Querían entender muy bien cuál es la diferencia y cuáles son los canales para acceder a ellos. Ok, de acuerdo.
El programa Joven Productivo está dirigido a personas que tienen entre 18 años a 29 años, por eso se llama jóvenes, porque ese espacio es más para jóvenes. Impulsa Perú está dirigido para personas de 30 años a más, hacia arriba, ¿no? Ambos programas somos parte del Ministerio de Trabajo. Si alguien quiere acceder, ¿dónde llamo? ¿Dónde escribo? Entra al portal del Ministerio de Trabajo, ahí están los dos logos, de Joven Productivo o de Impulsa, ¿no? Donde marcas a dónde quieres entrar. ¿Y qué cosa vas a encontrar en cada uno? Si marcas el de Joven Productivo, los servicios que tiene Joven Productivo, al igual que Impulsa Perú, que es el que dirijo yo, primero son cursos 100% gratuitos. No tienes que pagar nada. 2, van a ser cursos que vas a recibir virtualmente, y para recibir esas clases es que te vamos a entregar una tablet, ¿no? A título de que lo puedas usar en tu casa, en fin. ¿Y recibir qué? Recibir clases de perfiles, de capacitaciones, que nos han pedido a nosotros las empresas previamente a abrir esos cursos, que si es que esa persona es capacitada en ese perfil, van a pasar evaluaciones de trabajo ante esas empresas, y que si son aprobadas, si pasan, esas personas, nuestros alumnos, digamos, van a poder ser insertados en esa empresa. Entonces, esa es una vía. Otra manera también, y que también los dos programas tenemos, es capacitación para el emprendimiento. Hay gente que no quiere tener su trabajo de manera dependiente, quieren ser ellos su propio empleador, su negocio propio. Pero no bastan nomás las ganas, o que tengas de repente un poco de capital, o quizás ni tienes capital, solo tienes la idea. Entonces, hay también en los dos servicios que nos diferenciamos por las edades, entre algunas cosas, en fin, más detalladas, en el que también te capacitamos conocimientos que tú tienes que tener para que tu negocio esté en marcha, sea exitoso, tengas financiamiento, y al final de cada salón, que siempre máximo son 25 personas, se hace un concurso, y a los 5 mejores planes de negocio, o los mejores 5 negocios que ya estaban en marcha y han hecho sus trabajos de sostenibilidad, se les entrega un capital semilla, que no es darle el dinero, sino es darle bienes para mejorar el negocio que ya tenía. Entonces, son estos dos servicios. Y hay un tercer servicio que solo lo tiene Impulsa Perú, que es para 18 años a 30, que es la certificación de competencias laborales. Hay muchas personas que empíricamente no lo han estudiado ni en la universidad ni en el instituto, empíricamente saben hacer cosas. Por ejemplo, soy un excelente electricista, soy un excelente cocinero, en fin. Entonces, pero yo eso lo sé hacer, pero no tengo cómo probarlo. Entonces, nosotros como Ministerio de Trabajo, a través de Impulsa Perú, le tomamos una evaluación de un día, máximo 2 días, todo gratis siempre, y pasa la prueba y se le da un certificado a nombre de una institución que nosotros siempre contratamos a institutos o universidades que dan ese título a nombre de la nación, de que tal persona efectivamente sí es competente en este tipo de labores, ¿no? Entonces, eso le ayuda a la persona para tenerlo en su CV, y a la hora que se presenta un trabajo, no solamente decir verbalmente yo lo sé hacer, sino tengo el documento que me respalda, y lo da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, son 3 servicios 100% gratuitos y que la gente puede acceder. Las páginas web o los números gratuitos están en las páginas del Ministerio de Trabajo para que lo puedan visitar. Y somos programas a nivel nacional, no solo aquí en Lima, también en las regiones del país. Perfecto, gracias. Y luego les menciono, pueden ingresar en el chat mismo, nos acaban de compartir datos del programa Impulsa Perú, los servicios que brindan, nos dan la página y números de contacto, para que puedan acceder por ese medio. Ya Rosana explicó muy bien el detalle, la diferencia. Solo una última pregunta que me hacen en conclusión de todos los que nos han ido dejando. ¿Hay algún requisito como algún grado académico, estudios, más allá de la edad que has marcado la diferencia en ambos programas? ¿Hay algún otro requisito que se va a cumplir? Bueno,
Si es que quieren acceder a los servicios de capacitación para inserción, es que estén en situación de desempleo o próximos a perder el empleo, bueno, que tengan 18 años a más, no es menores de edad, que si han tenido algún trabajo anterior, no haya superado el monto que les pagaban de 1.200 o 1.500 soles. Eso nada más. Ahora, no es de que con todos esos requisitos inmediatamente voy a seguir los cursos. Hay, por supuesto, calificaciones, precalificaciones, porque buscamos los programas sociales, entrar en grupos donde hay mucha vulnerabilidad, mucha pobreza. Si vemos que hay un joven que ya estudió en la universidad, por ejemplo, versus a un joven que no ha estudiado en la universidad, la prioridad que tiene el Estado es darle a un joven que no ha estudiado en la universidad, porque tiene menos oportunidades de conseguir una oportunidad de trabajo. Pero estamos abriendo muchas opciones ahora en virtud también de la pandemia, porque la pandemia nos ha golpeado a todos. No de la misma manera, pero a todos nos ha finalmente afectado en oportunidades laborales, de perderlas, de que sean muchas menos que antes, ¿no? Correcto, Rosana. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Creo que ya justo estaba programado para que dure 45 minutos. Vamos ya a 1 hora con 10 minutos. Y nada, solo quería agradecerte y pedirte unas últimas palabras para todos los jóvenes y futuros profesionales que nos están escuchando y también para el público en general. Sí, la verdad que yo, primero agradecer mucho este espacio, agradecer el poder comunicarme con tanta gente que está atrás y sobre todo gente que entiendo, hay mucha gente joven que está viviendo un momento de mucho cambio. En esta situación de mucho cambio, el Perú necesita muchísimo, muchísimo de ustedes, de su resiliencia, de los que están estudiando, meterle todo el empeño a seguir estudiando lo más posible. Hay muchos cursos que hoy en día son gratuitos a nivel de redes sociales, no solo en el Perú, a nivel internacional, idiomas. No terminemos nunca, jóvenes, de capacitarnos. Ahora más que nunca se necesita y nunca pierdan la mirada ética y de valores que tenemos que practicar desde la carrera que sea. Los roles hoy en día de mujeres, de varón, en fin, todavía nuestro país está en un espacio de construir muchas y de destruir muchas barreras que se tiene para uno o para el otro. Pero lo que cada uno tiene que cimentar, cada uno tiene que consolidar son sus conocimientos y fortalecer siempre sus valores, la ética, y en estos momentos difíciles que tenemos en el país, no dejar de ser creativos. La creatividad nos va a sacar poco a poco a todos también de esta situación de incertidumbre que nos ha puesto por ahora el COVID-19. Gracias por esas palabras. Un abrazo tremendo a todos los que nos han acompañado esta tarde. No hay que bajar la guardia, aún hay pandemia, síganse protegiendo de forma adecuada en casa y ya nos conectamos en un próximo talk. Gracias, Rosana, y a todo el equipo que estuvo detrás en las coordinaciones para este evento.